A menudo cuando programamos necesitamos estrategias para poder bifurcar acciones y para realizar diferentes funciones en base a cierta condición. En este tutorial vamos a aprender if statements, que en español quieren decir algo así como en el caso de que. Por ejemplo, en caso de que llueva, llevo un paraguas. O en caso de que los turistas sean hispanohablantes, hablo con ellos en español. Si no, hablo con ellos en inglés. Tratemos ahora de ver cómo podemos poner este tipo de expresiones en código y, de esta manera, poco a poco, empezar a automatizar acciones de forma que nuestra meta final sea automatizar todo un sistema de música. Bien, tratemos ahora de escribir nuestro ejemplo en código. Nuestro ejemplo era, si hoy llueve, llevo paraguas. Determinemos cuál es la parte condicional en esta oración. Claramente es si hoy llueve. Y esta es la acción a ejecutar si es que la condición es cierta. Tenemos dos elementos básicos de SuperCollider que nos permiten definir si es que algo es cierto o falso. Estos son true, que equivale a verdadero, y false, que es igual a falso. Ahora, creemos nuestro if statement. Primero escribimos la expresión if. Luego tenemos entre paréntesis nuestra condición. Y finalmente tenemos una función que va a ser la acción a ejecutar si la condición es cierta. Como ves, es la misma estructura que tenemos en esta oración. Función a ejecutar. Ejecutar. Ok. Escribimos ahora la versión funcional de este código. Si es que es cierto, llevo paraguas. Al ejecutar esto, me devuelve llevo paraguas, porque la condición es cierta. Si es que la condición fuera falsa, me devuelve nil, que equivale a nada. No me devuelve nada porque nada se ejecuta. Esta, como ves, es la parte clave para determinar si la función corre o no. Podríamos escribir esto con un poco más de claridad quizá de la siguiente manera. Si es que llueve, la variable llueve va a ser nuestra condición, nuestra definición de la condición, y ahora nuestro if statement va a ser si es que llueve, y nuestra función va a ser llevo paraguas. Si ejecutamos esto, tenemos el resultado similar al que teníamos antes, porque en este caso llueve es cierto. Si llueve fuera falso, entonces no tenemos nada, no nos devuelve nada porque nada se ejecuta. Esto no es difícil de comprender, me parece, pero quizás se complique un poco si es que introduzco lo siguiente. ¿Crees que puedes determinar qué va a pasar si es que corro ahora el código? El resultado es nada. Y si es que a cambio aquí digo verdadero, el resultado es llevo paraguas. Como puedes ver, es exactamente lo mismo que pasó antes, pero tenemos la diferencia de que ahora estoy usando un operador misterioso, que es este con dobles signos de igual. Hagamos un pequeño paréntesis para explicar cuál es la diferencia entre este y este símbolo. Este de aquí quiere decir, es un signo igual de asignación. En este caso, true está siendo asignado a la variable llueve. Este, en cambio, es un signo igual o doble igual de equivalencia. Equivale lo que sea que llueve tenga en sí o lo que sea que llueve como variable sea a true. En este caso, como llueve lleva el valor true, true equivale a true y por tanto esto es cierto, lo que quiere decir que la acción se ejecuta. Si es que ahora llueve es false, false está aquí en llueve y no equivale a true, por tanto esto no se ejecuta. Y es exactamente lo mismo que si hiciera esto.
La única diferencia es que esta es la versión larga de escribir esto. Y podrías hacerlo de una manera más rápida con esta sintaxis. Es necesario a veces usar este tipo de escritura y lo veremos ya dentro de poco. Probemos ahora escribir el segundo ejemplo que teníamos, que era: si los turistas son hispanohablantes, hablan español, si no, en inglés. Como ves, la estructura de esta oración es un poco diferente a la estructura de la oración previa, y es porque en esta oración tenemos no solamente una acción a ejecutar, sino también una alternativa. Por tanto, vemos que la condición es: si los turistas son hispanohablantes, el resultado de esta condición es hablo en español, es decir, la acción ejecutar, y la alternativa es si no en inglés. La estructura es condición, acción y alternativa. Acción y alternativa son ambas funciones, solo que esta se ejecuta si es que la condición es cierta y la alternativa se ejecuta si la condición es falsa. Ahora tratemos de poner en código lo que acabamos de escribir. Veamos. Tenemos la variable turistas y vamos a decir que los turistas son hispanos. Luego tenemos nuestro if y dentro de este paréntesis vamos a poner nuestra condición. Trate de pensar antes de que yo escriba cómo sería formada esta condición. La condición sería formada si los turistas equivalen a hispanos, entonces hablo español. Ok. Y para escribir la alternativa, creo otra función y digo hablo inglés. Para poder escribir las tildes tengo que cambiar de lenguaje todo el tiempo. Y eso es un poco complicado, pero bueno. Ahí está. Si corremos esto, ya que los turistas son hispanos, se ejecuta la primera función. Hablo español. Si es que esto no fuera cierto, se ejecutaría hablo inglés. Veamos, por ejemplo, si los turistas son coreanos, entonces hablo inglés. Si los turistas son checos, hablo también inglés. Porque checos o coreanos no son equivalentes a hispanos. En el ejemplo anterior vimos que podíamos pudimos hacer más compacta la expresión omitiendo la equivalencia y simplemente escribiendo esto. En este caso no podemos hacer eso porque no sabemos qué valor tienen turistas. Puede ser checos, puede ser japoneses, pueden ser coreanos o lo que sea. De esta forma, no podemos saber qué valor tendrá este lado de la condición. Y por eso necesitamos probar la equivalencia de lo que sea que este lado tenga con lo que sí sabemos, que es que solamente si son hispanos, hablo español, si no, hablo inglés. Esta estructura puede ser escrita también de esta manera, que es como yo tiendo a hacerlo, y es porque en la mayoría de los lenguajes de programación, no en SuperCollider, sino en todos los demás, vas a ver este tipo de estructura. Ambas funcionan, ambas son igualmente válidas, solo que esto es a veces un poco más claro cuando tenemos estamentos que son más largos. Por tanto, te recomiendo que uses esta estructura de ahora en adelante, porque cuando hagamos estructuras más complejas, te va a ser difícil leer todo en una sola línea. Ahora, antes de concluir, imaginemos un ejemplo más. ¿Qué pasa si quisiéramos usar más de una sola condición? Veamos esta oración. Si los turistas son hispanohablantes o hablan portugués, uso el español. Si no, hablo en inglés.
Si analizamos esto rápidamente, vemos que tenemos una condición aquí, tenemos otra condición con esta parte, o hablan portugués, tenemos la acción ejecutar y tenemos la alternativa. Antes de escribir esto en código, tenemos que familiarizarnos con dos operadores básicos del álgebra booleana, que es nombrado así por el matemático inglés George Boole. Álgebra booleana es de suma importancia para todo lo que tiene que ver con computación y circuitos, y te recomiendo que lo leas más a fondo. Voy a dejar un link en el video para que lo puedas estudiar a más profundidad. Por ahora, sin embargo, basta con saber estos dos operadores básicos, AND y el operador OR. Revisemos brevemente qué significa esto. AND equivale a decir y en español y tiene la siguiente definición. AND dice que para que algo sea verdad, ambos elementos o ambas condiciones o todas las condiciones de una prueba lógica tienen que tener el mismo valor. Vemos por ejemplo aquí que la condición A dice verdad, la condición B también dice verdad. A y B son equivalentes. A y B tienen el mismo valor, por tanto el resultado es verdad. Aquí en cambio vemos que la condición A dice verdad, la condición B dice que es falso, y por tanto el resultado es falso, ya que no ambas tienen el mismo valor. Esta de aquí es la misma de acá, pero inversa, y finalmente tenemos una última permutación que es falso con falso. Te voy a dar un segundo para que pienses cuál sería el resultado. El resultado es verdad, porque ambas condiciones tienen el mismo valor. Nota que no tenemos mucho que ver en este caso con la veracidad de la condición en sí, sino el hecho de que ambas condiciones tienen el mismo valor. Ahora, el operador OR equivale a decir O y funciona de una manera sumamente lógica, ya que si lees esta oración es lo que necesitamos y entiendes perfectamente sin tener que estudiar álgebra formal lo que esta oración dice, ¿verdad? Dice básicamente si es que si es que esta parte se cumple o si es que esta otra parte se cumple, entonces uso el español, si no hablo en inglés. Esto, expresado en lógica formal, es lo siguiente. Para que algo sea cierto con el operador O, una y solamente una de las condiciones tiene que ser verdadera o falsa, y no pueden tener ambas el mismo valor. Por tanto, vemos que aquí la condición A es verdad, la condición B es verdad también, ambas tienen el mismo valor, por lo tanto, esto es falso, bajo el operador OR. En este caso, solamente una de ellas tiene el valor verdad, y por tanto, este estamento es verdad. En este caso lo mismo, pero invertido. Y el último caso, falso y falso, como antes te doy un segundo para imaginar cuál es el resultado. El resultado será falso, porque en este caso ambas condiciones tienen el mismo valor. Ojalá esto esté claro. Ahora estamos listos para escribir esta oración en código. La estructura es exactamente lo mismo. He dejado aquí simplemente el operador OR, que es el que necesitamos ahora, y dejo de tarea que trates cosas con el operador y. Ahora, la estructura es la siguiente, como teníamos antes. Una condicional, la acción ejecutar y nuestra alternativa. Solo que en este caso tenemos dos condiciones aquí. Para hacer eso vamos a incluir aquí la condición número 1 dentro de sus propios paréntesis y vamos a decir OR, porque es el operador que queremos ejecutar. Si esta condición o esta otra condición se cumplen, entonces hacemos algo aquí y si no hacemos algo acá. Vamos ahora a escribir nuestra condición, pero hagámoslo como lo hicimos en el ejemplo anterior, creando una variable turistas y vamos a asignarle el valor hispanos y ahora vamos a decir
Si los turistas son, recuerda que estoy usando aquí equivalencia, son por ejemplo hispanos, o si los turistas equivalen a portugueses que hablan portugués, vamos a decir aquí hablo español. Voy ahora a escribir esto con la estructura que mencioné antes, porque ves, no tengo demasiado espacio. Y ahora escribo aquí la alternativa. Hablo inglés. Listo. Tenemos aquí nuestra expresión en código, que es este de acá. Y si corro esto, me va a decir hablo en español, porque los turistas son hispanos. Si dijera los turistas son portugueses, también hablo en español. Pero en cambio, si dijera los turistas son checos, hablo en inglés, porque estas condiciones no se cumplen. Ninguna de las dos, ¿verdad? Y ahora, escribí chechos, checos. Si digo húngaros, por ejemplo, también hablo inglés. Como ves, esto me da bastante versatilidad para escoger qué hacer. Como dije antes, te dejo a ti probar el operador AND. Trata de entender cómo funciona y espero que esta explicación te ayude para entenderlo bien.